acompañar en el ayuno. Amén. Por allá. Tranquilo que usted no estudia, pero si quiere puede estar, ¿sí o no? Amén. Amén. Vea, ya dijo, ya se comprometió después del 20 de diciembre. Amén. Nadie dice amén, pero ya hubo un compromiso. No, muchachos, tranquilos, vea, cuando el Padre nos permita, porque ya hay unas caras como no. Vamos a decirlo con más anterioridad, porque yo sé que ustedes tienen agendas, tienen cosas que hacer. Por eso es bueno decirlo con tiempo de anticipación para que nos podamos programar. Ya sea que aquí la hermana el 20 de diciembre en adelante ya puede, amén. Entonces, bueno, escúcheme pues. Entonces, el ayuno de hoy es específicamente por unas peticiones. Yo las comenté con los hermanos que, bueno, nos reunimos este lunes, si no estoy mal hicimos una reunión, lo compartimos. Eh, Hay dos personas en específico. eh, una de las personas, hay dos personas que estamos orando por matrimonio para que nos ayuden a orar. El ayuno de hoy, escúchenme por favor, dos personas por las cuales estamos orando por matrimonio, que Yahweh apareje las cosas y permita para casarse, sí, para que puedan casarse, para que Dios sea preparando una mujer son hombres, para ellos dos, y Dios sea haciendo todo, que Dios sea obrando. Yo creo que la oración puede mucho. Entonces vamos a orar por eso. La segunda petición, ya a los hermanos en el interno de pronto, si me preguntan, les digo específicamente por qué hermano, para que oremos, por qué hermanos. También oremos porque, a ver, el enemigo ha estado haciendo mucha brujería, hechicería en medio del pueblo. Hermanos con ataques, hermanos contándonos, bueno, experiencias que el enemigo les está atacando. Y bueno, el Padre nos habló en esta semana y sí, efectivamente, el enemigo no está contento y entonces han empezado a hacer brujería a muchos de los hermanos. Pero usted sabe, hermano, que contra Israel no hay agüero. El Israel de Dios, amén. Véanse en la enseñanza de anoche. Pónganle cuidado. Vean la enseñanza de anoche. Eso le va a responder las preguntas. Sí. Entonces ya fue. Vea, qué bendición. Entonces, hermanos, para que el Padre, estamos hablando por las familias que sean cubiertas con una presencia sobrenatural, una presencia especial de parte del Padre, que nada les pueda hacer daño. El Padre nos ha permitido estar orando, hermanos, por todos ustedes de Agua Viva, por todos los que ven las enseñanzas y bueno, los que están siendo participantes de este alimento espiritual. Hemos estado orando por cada familia, los hermanos de Bucaramanga, por todos ustedes hemos estado orando que el Señor sea guardándole. Ahí está mi hermana Rica, Señor, guarda a la hermana. Un ejemplo, por todos estamos orando, por cada familia. Entonces, por favor, también para que estemos orando para protección sobrenatural en contra de cualquier brujería, cualquier hechicería. Amén. Qué bueno que usted pueda ayunar. Qué bueno que pueda hacerlo los que estamos aquí. Que podamos orar ahorita, digamos, tipo 3:30 estemos aquí antes, para que podamos tener un tiempo de oración, un tiempo bonito con el Padre y usted también pueda nutrirse y las cadenas se rompan. Amén. Próximamente estaremos diciendo qué día, creo yo que sería como para enero. Creo yo que sería de pronto la primera semana de enero, voy a estarlo confirmando, para que hagamos un día de 3 días de ayuno. Los que no puedan por su trabajo, pues qué bueno que nos puedan acompañar, digamos, un sábado, si puede el domingo, qué bueno que nos pueda acompañar al menos los 2 días. Pero es necesario hacerlo. Amén. Amén. Solamente uno dijo amén. Padre, bendice a ese que dijo amén y que pueda cumplir con el ayuno. Vea, ahí se van. Amén. Bueno, vamos a entrar en el tema esta mañana. Se llama Conversaciones con Dios. Hace algunos Yamin, el Padre me permitió compartir con una familia muy bonita y mientras contábamos el testimonio recordaba pues cosas que el Padre ha hecho, su infinita misericordia. Y algo de eso que estaba contando se compagina con el tema que vamos a ver a continuación. Voy a comenzar el tema. Vamos a ver el Espíritu cómo me dirige, porque pronto va a ser un poco, usted dirá, pero esto que son de esos temas que uno comienza y usted dice, pero eso que tiene que ver con conversaciones con Dios. Entonces usted va a ver cómo se va a ir entrelazando a medida que vamos hablando y a medida que el Espíritu va trayendo palabra.
yo le voy a pedir el favor de que me ayude a orar. Yo voy a orar por usted, usted va a orar por mí, para que el Señor sea trayendo revelación, conocimiento, espíritu de sabiduría. A propósito, les quiero decir que hay unos temas, hermanos, que están ahí en el horno. Hermanos, qué bendición. Yahweh ha sido bueno. Pero hoy el pan ya está servido a la mesa, así que vamos a orar. Yo quiero que el Padre le toque a usted y usted pueda salir renovado. Señor, gracias. Gracias por cada hermano. Bendecimos a cada hermano que se ha conectado, a cada hermana, a cada niño, adolescente, que pueda escuchar esta palabra, Señor, en vivo o en diferido. Queremos agradecerte, queremos bendecirte. Estamos muy agradecidos, Señor, de que nos permita compartir juntos en familia. El pan está servido a la mesa, oh Dios. Te damos gracias por él. Y suplicamos que podamos digerirlo a través del espíritu de ciencia, de sabiduría y de conocimiento. Y que mientras vamos predicando, el espíritu vaya trayendo palabra y revelación. Y las vidas que están allá escuchando nos puedan crecer, Señor, al nivel de la estatura de aquel hombre perfecto. Toca cada corazón, Señor, y que la palabra haya cabida y pueda dar fruto en el nombre de Yeshua de Nazaret. Lo rogamos en esta mañana. Amén. Vamos a comenzar en el libro de Mateo. Este libro de Mateo es espectacular. Hay que hacer un estudio sobre el libro de Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer exactamente desde el versículo 16 hasta hasta el verso 19. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 16 al versículo 19. He tocado mucho estos versos, pero va a ver que cada vez el Padre con los mismos versos nos va a dar un mensaje muy diferente. Y comienza diciendo así la palabra de nuestro Señor. Mateo capítulo 16, versículo 16 en adelante dice así. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay una bienaventuranza para aquel que busca y para aquel que entiende y le es revelado. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahí me quiero detener. En esa parte donde dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. No prevalecerán contra ella. Paremos ahí. Las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Está hablando acerca del nacimiento de la iglesia, o más bien de la edificación del cuerpo de Cristo. Y la edificación del cuerpo de Cristo viene con una señal. Y la señal, o una más bien de las características que va a tener, o autoridad o el poder que va a tener la iglesia, es ¿cuál? De que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. La pregunta que le quiero hacer, de esto hablamos un poquito la otra vez, pero hoy lo vamos a mirar más profundo. ¿Usted qué cree que es las puertas del infierno? ¿Qué se le puede venir a usted a la cabeza y usted decir, bueno, yo he leído toda mi vida este verso, pero ¿qué podrán ser las puertas del infierno? ¿O qué podrán ser las puertas del Hades? ¿Qué serán las puertas del Hades? ¿Qué nos querrá decir Yeshua de Nazaret con esta enseñanza? Mientras usted piensa en eso y está despierto, quiero llevarlo a Génesis, capítulo 3, versículo 15. Yo no dije que esté despierto porque alguien estuviera durmiéndose, no. Solamente dije eso, amén. Génesis capítulo 3, versículo 15, mientras usted piensa, mire, le voy a colocar otro verso para interpretar. Hermano Daniel, ¿la Biblia es para interpretar? Sí, solo que no es de interpretación privada, pero sí es de interpretación. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente ¿qué? Suya. Esta te herirá en la cabeza
y tú le herirás ¿en dónde? En el calcañar. Voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué puede entender, interpretar o a su manera de entender, porque es válido, hemos visto, Yahshua dijo, ¿qué está escrito? Y segundo le dijo, ¿cómo lees? De acuerdo a su manera de leer la Biblia, a esa manera va usted a recibir entendimiento. Por eso el Padre me ha permitido enseñarles de que les diga que lean otras versiones, pero que tengan una versión muy pegada al griego. Pregunta, ¿usted qué cree o qué significa más bien? ¿Cuál es la interpretación de que la simiente de la mujer le pise la cabeza a la serpiente? ¿Y qué significa que la serpiente le muerda el calcañar? Estamos como cierto. ¿Qué podrá significar esto? Así que vamos a ver uno de los misterios. Yo lo llamo así porque era misterio para mí, pero ya muchos yo creo que lo saben. Pero vamos a ver que las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Podíamos traducirlo como la muerte, o podíamos más bien interpretarlo, no traducirlo. La muerte no prevalecerá contra ella. Y que en este pasaje de Génesis 3, versículo 15, cuando dice que la simiente de la mujer va a colocar el pie sobre la cabeza de la serpiente, significa que va a golpear ¿a quién? A la muerte. Es decir, todo trata sobre vida y muerte, pero se están dando con figuras poéticas, con figuras, con parábolas, con historias para representar esta verdad. Por eso le dije, hermano Daniel, ¿y qué tiene que ver eso con conversaciones con Dios? ¿Cómo es el tema? Eso a la medida que vamos yendo por el mensaje, usted va a entender. Entonces, acompáñeme por favor al libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y aprovecho, hermanos, para decirles que por eso es muy importante que ustedes miren no solo otras versiones, sino la concordancia. ¿Por qué, hermano Dani? Porque cuando usted mira la concordancia, va a ver cómo la palabra o cómo muchos versos concuerdan entre sí, va saliendo una esencia. Entonces, uno de ellos es Hebreo 2, capítulo 14. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Escucha esto. Recuerda que Génesis dijo que el descendiente o la descendencia de la mujer dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él, note eso, él, ¿quién es ese él? Él que dice en Génesis que él te herirá o este te herirá en la cabeza. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué Yeshua o cuál fue uno de los propósitos de que el Señor se vistiera de carne? Lo hemos visto en las últimas enseñanzas. Uno de los propósitos es que se pareciera a nosotros, porque no puede ser una sola carne, no puede ser hueso de nuestros huesos, sino que si no se hubiera revestido como nosotros. Adán no hubiera podido haber dicho a Eva, eres carne de mi carne y hueso de mis huesos, si el Señor no la hubiera sacado de su mismo material. Entonces, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Y aquí hay un verso espectacular, o hay una frase espectacular. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio. Note la palabra, ¿cómo se dice? Imperio. Una cosa es un reino y otra cosa es un imperio. Israel en el Antiguo Testamento era un reino de reyes y sacerdotes. Sin embargo, Israel nunca en la historia usted va a poder ver que fue ¿qué? Un imperio. ¿Me puede usted decir qué imperios hubo en las edades de la tierra? Dígame uno. Es correcto, usted me está diciendo lo que dice en el libro de Daniel. Y vamos a coger uno como ejemplo, Babilonia, la cabeza de oro. Cuando un imperio estaba sobre la tierra, significaba que tenía dominio y territorio. Miren lo que Daniel le interpreta a Nabucodonosor y llega y le dice: Dios te ha dado a ti dominio. Vamos a leerlo. Yo quiero que lo vayamos a leer porque es muy diciente y vamos a empezar a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Vamos por favor, hermanos, al libro de Daniel, capítulo 2, libro de Daniel. A propósito, por ahí está Daniel, ¿cierto?
Daniel capítulo 2, versículo 31. Qué bueno es poder tenerlos a ustedes aquí, muchachos. Yo me gozo. Bendito sea Dios por sus vidas. Mire, Daniel capítulo 2, versículo 31. Tú veías, oh rey, y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza era de oro, ¿qué? Fino. La cabeza era de oro fino. Vaya por favor al versículo 37. Acá Daniel empieza a interpretar. O el versículo 36 mejor. Hermano Daniel, la palabra de Yahweh es para interpretar, sí. Si usted no tuviera la interpretación de lo que dijo Daniel, que significa el oro, la plata, el bronce, el barro y el hierro, estaríamos en ignorancia. Y mire que hubo que haber interpretación. Entonces dice, este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y empieza diciendo, tú rey eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, escuche esto, donde quiera que habitan los hijos de los hombres, hermanos, mire lo que se le dio al rey Nabucodonosor, bestias del campo y aves del cielo. Présteme atención, ¿cómo así, hermano Dani? Dios le entregó no solo a Nabucodonosor los hombres, sino lo que mora en la tierra y lo que mora en el cielo, como las aves de los cielos, lo estamos leyendo. Y Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Por qué relacionarlo, Lee, con cabeza de oro? El Salmos capítulo 8, mire por qué le digo que es tan importante la concordancia. Habla de que todas las obras que hizo Yahweh, ¿cuál es la más sublime? ¿Cuál es la más sublime obra de la creación del Señor? Es correcto, no tengas miedo, los hombres. Los hombres son la creación más sublime que el Señor ha creado. Cuando el Señor creó a Adán, le dio la tierra como qué, como un reino simplemente, o como qué, como un imperio. Por eso a Adán, Dios le dice, sojúzgueme sobre todo animal, sobre todos los peces que hay en el mar y sobre toda ave que hay en los cielos. Sobre todo le puso Dios, al igual que puso a quién, a Nabucodonosor. Estoy en la introducción, por favor esté muy atento porque si no ahorita se puede perder de la enseñanza. Para poderle comprobar eso, vaya por favor al Salmo capítulo 8, desde el versículo 4. Salmos capítulo 8, desde el versículo 4 estamos colocando los fundamentos de la enseñanza. Amén. Para poder ver qué significa que el diablo tenía el imperio de la muerte. Salmos capítulo 8, mire esto. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste ¿de qué? De gloria y honra. Por eso es muy significativo cuando los reyes usan ¿qué? La corona ¿de qué? De oro. Mire que más allá de simplemente representar o ser un metal especial, tiene la simbología de recordar el reino que se perdió. Tiene la simbología de recordar aquella gloria que tuvo Adán sobre sí, aquel dominio y aquel imperio sobre la tierra, pero que perdió. Mire, le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de ¿qué? De sus pies. Recuerde lo que se le dijo allá en el principio, él va a coger y te va a aplastar la cabeza debajo del pie. Ovejas, bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasan por ellos.
Después de haber leído esto, entonces ahora sí volvamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Si ve que todo tiene que ver con la Biblia hebrea. Y si usted no entiende el Tanaj hebreo, no va a poder comprender muchas cosas a profundidad del Nuevo Testamento. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, y quiero que enfatice esa palabra en su Biblia, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hay un imperio de la serpiente que ha sido puesto sobre todo el mundo, y no sobre todo el mundo estaba, sino que estaba sobre ¿quiénes? Sobre los animales, sobre las aves que hay en los cielos y sobre los hombres que poblamos la tierra. Inmediatamente Adán pierde el imperio o el reino global que le había sido dado, inmediatamente surge un emperador. Y ese emperador, aquí me lo describe el libro de Hebreos como el diablo o el calumniador. Esa es la cabeza de la serpiente. Recuerda que cabeza es príncipe. Recuerda que cabeza es aquel que gobierna. Entonces, con esta potestad es que el diablo se le presenta a Cristo y le dice: a mí me han sido dados todos los reinos o toda la gloria de los reinos de este mundo. ¿A quién le fue dado? A él. Por eso es un emperador. Entonces tiene gobierno sobre toda la creación. ¿Con qué? Por medio de la muerte. Siga leyendo en el versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Este imperio va a tener una característica muy especial, porque la esencia de gobierno de este reino es bajo temor. El poder sobre el cual este imperio se esparce sobre los hijos de los hombres y sobre lo cual se esparció sobre toda la creación es una servidumbre a causa del miedo o a causa del temor. Así que cuando dice que le va a aplastar la cabeza a aquella serpiente, no es otra cosa que va a destruir la muerte. Claro que destruye al enemigo, pero atentamente el Padre está atentando ¿contra quién? Contra la muerte producida por el pecado. Así que le quiero decir algo, y es un enigma. ¿Qué puede ser más fuerte que la muerte y más duros que los cerrojos del Seol? Hay un cantar de los cantares que los presenta de esa manera. ¿Qué puede ser tan fuerte que puede vencer a este emperador? Y quiero hablarle de esto porque usted en su vida como creyente ha sido a veces inconscientemente y sin saberlo inducido por el miedo. Y no sabemos cómo lidiar con el miedo. Y muchas veces sabemos menos cómo vencerle. Pero es con lo cual se expande el reino de las tinieblas. El reino de la oscuridad se expande bajo este sentimiento que tienen todos los seres humanos de miedo y de terror. Parece que el miedo es tan fuerte, hermano, que puede subyugar vidas. Anoche estaba conversando con mi tía y hablábamos de que incluso dice el libro de Proverbios, de que sabe que puede hacer que un hombre sabio se entorpezca. El miedo. El miedo tiene poder. Entonces vamos a mirar más versos y qué fue dicho en la Biblia hebrea y cómo sí atenta y cómo la intención del Señor no es solo traer a Mashiach y que gobierne en la tierra como tal, no, sino que hay que arreglar esto de la muerte. Entonces vaya conmigo por favor al libro de Oseas, capítulo 13, versículo 14. Estamos viendo qué significa que el Señor le dice a la serpiente y le hace un juicio de que la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza, pero que la serpiente le iba a morder el calcañar. Entonces vamos a ver qué significa. Pero antes necesitamos mirar qué dice en la Biblia hebrea. Dice, de la mano del Seol los redimiré. ¿Se acuerda lo que leímos en Mateo? Las puertas de ¿quién? Del Hades
Es la traducción griega para la palabra hebrea Sheol. De la mano del Sheol los redimiré. ¿Y los libraré de qué? De la muerte. Oh muerte, ¿yo seré qué? Oiga, y cuando yo leí eso, yo me quedé pensando en mi habitación y yo dije, un momento, ¿cómo muere la muerte? Primero. Segundo, ¿cómo así que Yahweh le dice a la muerte que él va a ser su muerte? Présteme atención. ¿Cómo es posible que lo que está muerto pueda morir? Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Y seré qué? Tu destrucción, o Seol. Entienda por qué la comisión de la iglesia es cuando le habló con Pedro y las puertas del Hades o las puertas del Seol, las puertas de la muerte, no van a prevalecer. La muerte no puede prevalecer contra nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué significa. Y luego dice que la compasión será escondida de mi vista. Como quien dice que aquel día cuando el Señor arremeta contra la muerte, ese día no va a tener compasión. Amén. Así va a decir cuando sea golpeada. Libro de Isaías, capítulo 25, versículo 8. Isaías, capítulo 25, versículo 8. Mire lo que estaba dicho por los profetas. Oiga, a propósito. Oiga, yo cada vez encuentro que todo lo que decía Pablo cobra más sentido. O sea, siempre estuvo atestiguado en la Biblia hebrea. Vea, destruirá la muerte ¿para cuándo? Para siempre. Y enjugará Yahweh el Señor toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque Yahweh lo ha dicho. Cuando destruya la muerte es cuando se pueden enjugar las lágrimas. Miren lo que le estoy diciendo. Cuando se destruya la muerte, inmediatamente el Señor empieza a enjugar las lágrimas de los rostros de su pueblo. Segundo, y empieza a quitar algo que se llama afrenta de la tierra. ¿Sí ven la importancia por qué tiene que destruir la muerte? Porque ¿cómo podré enjugar tus lágrimas si no he destruido la muerte? ¿Y cómo podré quitar tu afrenta si no he aplastado la cabeza de ese emperador? Esto es lo que nos están hablando por ahora las escrituras hebreas, específicamente el Antiguo Testamento. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al versículo 11, comienza diciendo de la siguiente manera. Hablando de Mashiach, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a qué, a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en quién, en el Mesías Yahshua, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Yahshua el Mesías, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por quién? Por el Evangelio, del cual fui yo constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. ¿Hay algo más fuerte que la muerte? ¿Es el Padre literalmente la muerte de la muerte? Esto nos enseña el gran poder que hay en la vida, que hay en el amor, ya que éste puede consumir a la misma muerte. ¿Qué es el poder del pecado? Así que la vida mediante el amor es lo más fuerte que existe, no es la muerte. Y una de las cosas que el Señor me hacía sentir o pensar mientras estaba preparando el mensaje es lo siguiente. Muchos de nosotros como creyentes
aún no hemos reformado, renovado nuestra manera de pensar. Porque hasta el día de hoy nosotros seguimos pensando que lo más fuerte y lo más real que existe en el planeta Tierra, y de lo cual no hay duda, es que nos vamos a morir. Muy bien. En otras palabras, de la muerte. Mire para dónde lo quiero llevar, o más bien el Espíritu Santo a través de esta predicación. Me va a tocar mejor sacar esto así. Mire para dónde quiero que nosotros nos enfoquemos en esta mañana. Voy a volver a repetir lo que dije anteriormente. Hasta el día de hoy, el pueblo del Señor, cada uno de nosotros, hemos llegado a tener la convicción y a tener la certeza y seguridad en nuestros corazones, la realidad, la seguridad, la indudabilidad de lo que es la muerte. Tanto que tenemos dichos como cuáles, como lo que acabo de decir acá mi hermana, de que lo más seguro que el hombre tiene en esta tierra es que se va a morir. No sabemos cómo ni cuándo, pero lo más seguro que tenemos es que nos vamos a morir, porque es una realidad en el mundo. Y tenemos eso en nuestro corazón, tanto que muchos de los creyentes tienen miedo ¿a qué? A morir. Y mientras ese sentimiento de miedo permanezca en la vida de un creyente, déjeme decirlo, que me da indicio a mí de que no ha llegado a la madurez en Cristo y de que aún sigue sufriendo dolores y servidumbre a causa de la muerte. Entonces, con esta expresión que le dije acá, que el amor y la vida es más fuerte y más real que la muerte, quiero que eso usted lo grabe en las tablas de su corazón y que empiece a renovar desde esta mañana su manera de pensar. Cuando usted le digan qué es lo más real y qué es lo más seguro que nosotros como cuerpo de Cristo y como iglesia, qué es lo indudable, qué es aquello imposible y más sublime que usted pueda conocer, usted sin titubear está llamado a responder: la vida y el amor. ¿Escuchó lo que acabo de decir? La vida y el amor. Así que cuando usted esté en un tiempo de crisis, cuando usted esté en angustia, cuando usted esté pasando incluso por duelo de un familiar, porque muchos pasan por estas crisis, déjenme decirle que en la mente renovada, en su espíritu renovado, en su entendimiento, usted puede mirar de otra manera. Usted puede percibir de otra manera. Quiero que el Espíritu Santo, y es el deseo de Él también, más que el mío, de que usted renueve y que tenga como verdad y pilar dentro de su corazón que más fuerte que la muerte es la vida y que más sublime que el Seol es el amor del Padre. De eso nunca llegues a dudar. ¿Por qué me predica esto, hermano Dani? Porque he visto que nosotros de todo dudamos, menos del miedo y menos de la muerte. Porque he visto que el cuerpo de Cristo duda del amor del Padre. Porque he visto que nosotros dudamos de la vida que puede producir Dios en medio de nuestros cuerpos cuando tenemos una enfermedad. Porque he visto que dudamos de su perdón en medio de un pecado que podamos haber cometido. Porque he visto que dudamos en los momentos más difíciles y tomamos como verdad y seguridad el miedo y las voces que provienen del imperio del mundo, del reino de las tinieblas, diciéndonos: Dios te dejó, y comienza a haber muerte. Lo creemos. No vamos a tener, esta situación no va a mejorar, y comenzamos a hacerlo una realidad. ¿Por qué? Porque en el corazón tuyo aún no ha experimentado, no ha sentado como verdad que más grande que la muerte es la vida. Y que más fuerte que el Seol es el amor del Padre. Aún la mente de muchos de nosotros no ha sido empezada a ser renovada. Por eso es necesario el conocimiento. Tu Dios, al que tú le cantas en cada servicio, al que tú le buscas cada mañana, al cual tú le oras como lo hacía Daniel, es Elohim, al cual tú le clamas y le lloras muchas veces pidiendo. Dice en su palabra que Él va a ser la muerte de su peor enemigo.
Él está diciendo en las Escrituras que va a redimir sus hijos del Seol. Y a través de su Hijo Jesucristo, Yeshua de Nazaret, dejó declarado que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia, que son cada uno de ustedes los que me están mirando y los que están aquí conmigo. La pregunta que le quiero hacer es: ¿por qué confía más en lo que el diablo le puede susurrar a su corazón? No vas a ser sano, de esta no te vas a levantar. ¿Y por qué no comienzas a creer en lo que dijo tu papá celestial? Es una evidencia, y el Señor lo ha hecho a ojos de todos los pueblos. Miren, hermanos, lo que voy a decir, porque esto está escrito en el Tanaj. Dios ha glorificado su santo nombre a la vista de todas las naciones. ¿Cuándo? En el primer siglo. Desde allí, cuando aquel hombre muere en el madero, aquel Mashiach, Yeshua de Nazaret, quita la muerte para el cuerpo de Cristo y da a conocerles lo que se conoce como la vida y la inmortalidad. Lo acabamos de leer en 2 de Timoteo, se lo repito. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yeshua de Nazaret, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el poder del Evangelio. Así que si yo le estoy predicando el Evangelio y usted ha sido participante del Evangelio, una de las cosas que tiene que haber en tu corazón, hermano y hermana que me está escuchando, es la seguridad del amor de Dios y de lo que significa la vida misma. Que no hay otro poder. Miren lo que le estoy diciendo. No hay otro poder. No hay nada más fuerte. No hay nada que se pueda comparar a la vida que ha sido manifestada y al amor. Por eso la Biblia dice que Dios es ¿qué? El amor es la muerte de la muerte. ¿Escuchó eso? Dios, tu Elohim, es la muerte de la muerte. Esto es solo posible entenderlo si sabemos que Dios es amor. A la medida que cada uno de ustedes se acerquen en lo secreto a experimentar, no solamente a oír, sino a experimentar el amor del Padre, cada uno de ustedes van a ir viendo cómo todos sus temores, cómo todos sus miedos van a ir siendo consumidos por la misma vida. Aquí es donde entra el tema conversaciones con Dios. Y aquí es donde se pone buena la enseñanza. ¿Por qué, hermano Dani? Porque vamos a ver cómo, teniendo esta promesa tan grande, ¿cómo es que no podemos alcanzarla ni asirnos de ella? ¿Cómo es que podemos creer más fácil que no va a haber provisión? Yo le llamo muerte. ¿Cómo es que creemos más fácil que vamos a morir con una enfermedad? ¿Cómo es más fácil creer que si nos llama alguien acelerado, ¿qué pasó? ¿Qué le ocurrió? ¿Y dónde está? ¿Cómo es tan fácil que con diagnósticos o con palabras que nos dicen los hombres, nosotros nos derrumbemos, inclusive siendo el cuerpo de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque no hemos tenido conversaciones con Dios. Y aquí quiero centrarme, después de que usted ya entendió esto a nivel teórico, pero vamos a ver cómo se logra a nivel espiritual. Amén. Libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53. Yo le digo en el nombre de Yahshua que niéguese a cualquier voz que pretenda ponerle la muerte por encima de todo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 53 dice así: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Mire la expresión que utiliza Pablo. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54. Y utiliza esta palabra: se cumplirá lo que está dicho en la escritura, sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabe cuál es la palabra que está en griego? Catapino. Y significa beber, es decir, tragar entero, sorber, absorber, consumir, devorar
ahogar. La Biblia me enseña que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará ¿qué? 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Le voy a hacer una pregunta. ¿Con qué es comparado simbólicamente o figurativamente el Seol en la Biblia, en el Antiguo Testamento? ¿Con qué es comparado? Se lo acabé de decir. ¿Qué dijeron por allá? No, ¿con qué es comparado el Sheol? Lo acabé de decir. Le acabé de decir que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre permanezca 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En el Antiguo Testamento, ¿qué simboliza el Sheol o el Hades? No, es un animal. Es un animal. No lo es correcto. Préstame la atención. El pez, esta bestia marina que se traga a Jonás, está representando al Sheol. Présteme atención. Por eso es correcto, por eso Jonás es un tipo de Yahshua. Por eso lo tipifica. Miren esto, présteme atención. El pez se come a Jonás. Pero cuando el pez se come a Jonás, el Señor le da orden. Présteme atención. ¿El Señor le da qué? Orden al pez. Y le dice, me hace el favor y lo va y lo vomita. Y me lo deja allá donde yo lo quiero. De la misma manera, usted va a entender por qué la Biblia dice que era imposible que Yahshua fuera retenido por la muerte. Así que la muerte, ¿qué hace con él? Lo tiene que soltar. El pez le está vomitando. Es correcto, él muere y se lo traga. Pero cuando resucita, ¿qué está pasando? El pez está abriendo su boca y lo vomita, porque no lo puede retener. Pero cuando el Señor se levante para darle el golpe final, porque uno de los postreros enemigos, según Corintios, que va a ser destruido es la muerte, déjeme decirle que va a ser absorbida. Y eso de que es absorbida significa que va a ser consumida a tal punto de que ya no habrá más muerte. Así que lo que usted y yo experimentamos hoy como miedo, usted no lo va a conocer ni lo va a volver a existir en el mundo venidero. Esto que tanto le frustra a usted, esto que tanto le hace sentir dolor, estrés de cabeza, estos afanes, ansiedades, debilidades, vienen a causa de ese emperador. Yahshua dice en el libro de Apocalipsis lo siguiente. Acompáñeme a leerlo, por favor. Capítulo 1, versículo 18. Dice, y el que vivo y estuve muerto. Dicho de otra manera, que vivo y estuvo dentro del pez. Estuve dentro del pez. Pero ahora ¿qué? Estoy vivo. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si su Mesías tiene las llaves de la muerte y del Hades, significa que nunca esas puertas pueden prevalecer contra su iglesia. Ahora, si tiene las llaves, él puede abrir, incluso de allá puede ¿qué? Cerrar. Así que por eso es que en el nombre de Jesús, muchos que han muerto en el nombre de quién, pueden volver a volver a dónde, a la vida, a resucitar. ¿Por qué? Porque él tiene las llaves. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Estamos tocando ya punto de doctrina, la doctrina de la resurrección. ¿Por qué en el nombre de Yahshua tienen que levantarse los muertos? Porque si Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte, quiere decir que le va a obedecer a él. Y cuando un creyente muere y Dios le quiere levantar, puede ir un pastor, un ministro en el nombre de Yahshua y decirle vuelva a la vida. ¿Por qué? Porque el que tiene las llaves puede abrir y el mismo emperador no puede cerrar. Así que ahí se está cumpliendo lo que le dijo que le iba a pisar la cabeza. En pocas palabras, Yahshua de Nazaret venció a la serpiente, al emperador, y le quitó el poder
de la muerte. Y ahora Él tiene incluso las llaves del Sheol o el Hades. Ahora puede ver a qué gran estatura y hasta dónde el Padre ha elevado al Hijo, hasta lo más sublime. Que su Cristo, que su Mesías, mi Mesías, tiene el poder sobre la misma muerte. Hay una canción que cantábamos mucho en la iglesia y se llamaba y decía: este es el Dios de lo imposible, se llama Jesús de Nazaret. Y dice: ante su presencia huye la muerte, llega la vida, hay sanidad. Pisarle la cabeza es sacar a la luz la vida y la inmortalidad, y hacerla participante para todos nosotros. Entonces, présteme atención. Cuando les contaba al principio del mensaje que tuve la oportunidad de testificar con unas hermanas, con unos hermanos, y el Señor me acordó de algo. Y puedo sentir en mi corazón por el Espíritu Santo de que muchos de ustedes han dejado que pensamientos de muerte les consuman el corazón. Relaciones perdidas, dificultades en el hogar, en el matrimonio, diagnósticos terminales en sus cuerpos, pecados cometidos, y están permitiendo que la muerte que opera a través del miedo empiece a consumir cada parte de ustedes. ¿Saben por qué? Porque no han venido a conversar con la vida. Y quiero decirle algo muy espectacular. En medio del testimonio, el Espíritu Santo me acordaba y me hacía recordar cómo yo era de temeroso. Yo era el tipo de creyente que cuando estaba en la iglesia, y aún esos pensamientos vienen a atacarme, no crean, que cuando estaba en la iglesia yo creía que todos se iban a ir en el arrebatamiento, menos yo. Yo creía que si de pronto tenía una enfermedad o había un problema, el día que ustedes saben que a mí me cayó un rayo, cuando tenía 12 años y estuve hospitalizado, algún día contaré la experiencia, y yo creía que tal vez al pastor le podía sanar, o a cualquiera de mis hermanos, menos a mí. Miren los complejos que podemos tener aún en Cristo. Y empezaba yo también a pensar, incluso cuando entré y fui conociendo en otro lugar, y nunca me había dado cuenta que permití que la muerte empezara a tocar mi vida. Aún tenía miedo de morir. Tenía miedo de no existir. A veces me sobrevenían terrores o miedos de qué pasa si mañana no amanezco vivo. ¿Y si me muero? Tal vez usted no tenga estos pensamientos, pero tal vez usted tenga pensamientos de otra manera que están consumiendo la vida en usted. Y me acuerdo, hermanos, que yo también me condenaba a mí mismo y aún no haciendo pecados grandes, pero veía siempre un espíritu de condenación sobre mí. Como muchos de ustedes puede venir espíritus de condenación, y con esto no estoy tolerando el pecado ni decir que podemos pecar y ya está, todo está bien, no, pero le estoy contando mi vida como testimonio para que usted pueda entender cómo es que la vida logra vencer la muerte. En la escritura, para poner bases y fundamentos, dice la palabra que Yahshua iba caminando con 2 de sus discípulos al camino hacia Emaús. Y lo primero que ellos hicieron con Yahshua cuando le vieron es: nosotros creíamos, como refunfuñando, que este Yahshua de Nazaret era el que nos iba a salvar y era el que Dios había levantado, pero ya hace 3 días está muerto. Empiezan a ver sombras de miedo y empiezan a ver sombras de temor. Pero dice la palabra que cuando Yahshua partió el pan y dio gracias, ellos pudieron verle. Ellos pudieron reconocerlo y su corazón sentía fuego mientras él les enseñaba las escrituras. Me acordé de otro pasaje cuando habla la escritura que Yahshua estaba con Marta y María. Pero dice la palabra que Marta estaba afanada y turbada trabajando por el Señor, haciendo cosas para el Señor. Y sin embargo, María fue la única que se sentó a escucharlo. Y empezó el Espíritu Santo a hablarme y a decirme lo siguiente: yo puedo estar en medio de mi pueblo
Y puedo estar entre ustedes caminando en cada reunión, en cada canción y en cada coro. Aún en las oraciones más íntimas que ustedes puedan hacer para mí. El problema es que no han tenido tiempo para escucharme. Y cuando no te sientas como una María, o cuando no haces un aposento para escucharme como los del camino hacia Maús, no vas a obtener vida. ¿Se entendió lo que acabé de decir? Conversaciones con Dios. Lo que va a consumir la muerte, que es producida por el sentimiento de miedo en muchos de nosotros los creyentes, va a ser las conversaciones y la coinonía que podamos tener con el Espíritu Santo. ¿Y a qué me refiero? Y voy a dar algunos ejemplos para toda la audiencia que me está viendo. Yo me acuerdo que cuando estaba en Guamal, Magdalena, usted ya sabe, hay espíritus de condenación, hay cargas. Y literalmente yo era un creyente cargando un peso, como aquella película del peregrino sobre mis hombros. Y no podía hacerme libre aunque cantaba. Y me acuerdo que empecé a dedicar un cuarto para el Señor. Y allá en Guamal comencé a dejar un cuartico para Él. Y aprovechaba que vestía a mi niña, arreglaba a mi hija, porque mi esposa estaba acá en Medellín terminando de estudiar. Me tocaba velar por ella. Y me acuerdo que corría rápido a la casa y no veía la hora de tener una intimidad con Él. Y me acuerdo que una de las palabras que me empezaron a liberar fueron las siguientes, que empezaron a crear vida en la muerte que había en mi corazón, aunque tenía el Señor. ¿Se acuerda de Marta? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y empieza a llorar. Estamos con Jesús, estamos con el Señor, pero la realidad que vivimos es una realidad de muerte. Cuando la palabra dice que Él nos trasladó, copia esa palabra, trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de la vida. Recuerde que más fuerte que la muerte es el amor, y más poderoso que el Seol es la vida. Así que ¿por qué usted vive con miedo y con muerte si ya fue trasladado? Entonces entraba a orar y me acuerdo que yo entré frustrado en una ocasión y yo le decía: Señor, cuando me acerco a ti, yo entro frustrado porque yo no soy lo que tú esperas de mí. Y me acuerdo que se lo decía con el corazón. Inmediatamente escuchaba la voz del Espíritu Santo. Algunos me han dicho: ¿cómo así que uno puede escuchar la voz en el corazón? Está escrito en la ley. ¿Lo llevaría al desierto para hablarle a dónde? ¿A los oídos? No, para hablarle al corazón. Y me acuerdo que una de las cosas que me liberó fue esta: Daniel, ¿quién comenzó la obra en ti? Hermanos, yo sabe que no le miento antes de salir del cuarto. Y yo le dije: tú. Y sabe que me dijo: entonces déjame hacer mi trabajo y déjame terminarla. Porque yo lo que comienzo lo termino. ¿Por qué estás tan afanado dentro de ti en terminar lo que tú no puedes terminar? Es mi obra. Y me acordé de lo que dijo Pablo, porque estoy convencido del que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Y se empezaron a soltar la primera carga de justicia propia, de establecer mis obras para poderle ganar, de establecer mis obras para poder ser recibido por Él. Y comenzaron a soltarse la primera carga: conversaciones con Dios. Comenzó a enseñarme lo que no había entendido por años en la iglesia o escuchando a ministros y a predicadores. Cuando el Espíritu Santo enseña de una manera tan profunda que literalmente va renovando la mente y va creando vida y va consumiendo la muerte que hay en ti. En otra de las ocasiones, me recuerdo que estaba estudiando la palabra. Lleva tu palabra a tu cuarto de oración donde tengas intimidad, pon música. Y me acuerdo que llevé la Biblia y empecé a leer. Y cuando empecé a leer, me di cuenta de una atadura de muerte que tenía dentro de mí. Y una de las cosas que le había dicho al Señor desde muy joven y sentía dentro de mí, aunque no lo expresaba a la gente, era que tal vez yo no calificaba, que tal vez habían áreas en mí que no podían ser aptas para un ministerio. Le decía: Señor, yo no he estudiado teología. Señor, yo no tengo a esto como tal hermano, no tengo aquel don. Señor, a veces hablo de ti, más bien la gente se puede burlar. Y habían unos complejos. Y me llevó al pasaje de la zarza con Moisés. Y me enseñó que el Señor escogió a un tartamudo
Y él me explicó el pasaje de la siguiente manera. Escuche muy bien. Cuando Moisés le pone queja al Señor, le dice: envía tú por el que tienes que enviar, porque yo soy torpe de lengua y de difícil habla desde ahora y desde antes de que tú hablas a tu siervo. Y lo primero que le responde el Señor es: ¿acaso no fui yo el que hice qué? Al mudo y que hice al ciego. Y yo dije: Señor, no entiendo. ¿Por qué le vas a responder? ¿Por qué no hablas más bien? En primer lugar, yo fui el que creé la voz. Yo te puedo sanar. Yo puedo hacer. No, ¿sabe qué le dice? ¿Acaso no fui el que creé yo al ciego? Y comienza a abrir mi entendimiento el Espíritu Santo y comienza a crear en mi vida diciéndome estas palabras: yo te creé con la limitación, porque mi poder ha de reposar sobre lo débil y sobre vasos imperfectos, para que la gloria siempre sea mía y no del vaso. Por eso le respondí a Moisés: ¿acaso no creé yo al ciego? Es decir, yo te diseñé así. No fue que te dañaste, no fue que tu debilidad puede ser una enfermedad, puede ser una discapacidad. El Señor ha permitido que, y entendí por qué muchos nacen con muchas cosas, con discapacidades, con enanismo. ¿Y sabe por qué? Muchos a causa de muchas cosas, pero muchos el Señor los hizo así. ¿Sabe por qué? Porque el poder va a ser perfeccionado en esos vasos. Y Él se va a glorificar. Y el Señor termina enseñándome y mostrándome de que nunca dice la Biblia que Moisés fue sano de su tartamudez. Me enseñó que yo no necesita que yo sea perfecto dentro del término y dentro de lo que estamos hablando para servirle. Empecé a dejar de descalificarme y empecé a dejar de ver cómo los demás me acusaban y me descalificaban, y empecé a ver que calificaba para Él en las condiciones que para el mundo una persona no puede calificar. Seguía creando vida en su siervo. Y así continuamente me acostumbré a ir a su presencia, y aunque le reconozco que a veces por temporadas uno se aleja, y recuerdo que tengo que volver, porque cuando dejo de hablar con Él, la muerte y el miedo vuelven a llegar. Y empiezo otra vez como a ser absorbido por eso, pero mientras hablo con Él, mientras permanezco escuchándolo, escúcheme, conversaciones con Dios, la misma vida de Él va consumiendo cualquier muerte en mí. Está escrito en Juan capítulo 17, esta es la vida eterna, que te conozcan. Y me enseñó porque muchos de los creyentes, aunque han hablado nuevas lenguas, han recibido el don del Espíritu Santo, cantan los coros, sienten en el culto la presencia de Él, viven una realidad de muerte y de tinieblas, de terror, de ansiedad y de afán, porque no se han expuesto a su presencia como lo hacía Moisés. Tan solo piensen esto, hermanos. El Señor le tuvo que decir a Moisés que subiera en un monte. ¿Para qué? Para llevárselo, lo mismo que Aarón. ¿Por qué? Porque ellos dos tenían tanta vida. Moisés se expuso tanto a la presencia de Dios, a conocerle, que yo le puedo decir a usted que si Dios no se lo lleva, Moisés ¿qué? No muere. ¿Está escuchándome? ¿Qué es la vida eterna? ¿Usted cómo mira la vida eterna? Jesús lo expresó en esta palabra tan sencilla: que te conozcan. ¿Dónde empieza la vida eterna? Aquí. Usted no puede dejar que la muerte consuma sus pensamientos. Así que cuando le vuelvan a preguntar qué es lo más seguro que usted tiene en esta vida, responda: la vida y el amor de mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque está escrito: muerte, yo seré tu muerte y yo seré tu destrucción. Porque también está escrito que las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán. Así que lo más seguro que yo tengo, según la palabra de Dios, es el amor del Padre y la vida. Y eso le ayudará para que en cualquier pensamiento, por cualquier demonio, cualquier depresión, cualquier obra de las tinieblas, usted contrarrestre con argumento y su mente sea renovada y pueda decir: diablo mentiroso. Ni siquiera va a haber que pelear. Sola, mire, esa armadura es tan sutil que cuando te empiezas a consumir en la vida del Padre,
escuchándole, conversando con Él, no hay cómo llegar hasta ti. El diablo no tiene cómo. Porque has empezado a tener dentro de ti vida. Está escrito que los que creen en mí, dijo Yeshua, como dice que la escritura. Por eso necesitas escuchar la palabra. Escúchame bien. La tenemos escrita en la Biblia y tú la puedes leer. Pero necesitas que el Espíritu Santo la revele o la susurre a tu oído por revelación. Para que puedan fluir en ti ríos de agua de vida. Conversaciones con Elohim. Ve a tu cuarto y vuelve a encender esa música que hace rato no escuchabas, que fue con la música que le conociste. Ve a tu cuarto y enciende una pequeña lámpara, o enciende tu luz o apaga la luz. Ve con tu Biblia y comienza a recrear un aposento para Él. Y verás cómo la vida va a empezar a exponerse en tu familia. Cómo incluso vas a cambiar tu manera de mirar las cosas. Vuelve a arrodillarte en ese rincón de la cama donde solías hablar con tu Dios. Tú no necesitas un psiquiatra. Tú no necesitas un psicólogo, y está muy bien eso. Yo sé que hay hermanos psicólogos. ¿Sabe lo que necesita el pueblo de Dios? Necesita volver a conversar con Él. Porque sus palabras es la que van a lograr que toda la muerte que ha sido derramada sobre ti, sobre tus experiencias, sobre tus miedos, se vayan. El rey David lo decía de la siguiente manera: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Eres tú libro del temor? Porque Hebreos 2:14 dice de que Yeshua de Nazaret se presentó para librar a todos aquellos que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Así que eso no debería estar en ti en esta mañana. Que el pueblo del Señor tenga vida en esta mañana. Que el pueblo del Señor en esta mañana recobre el aliento que le estaba faltando. Que hoy cada uno de sus mentes y sus corazones se puedan unir en perfecta armonía para comprender las escrituras y luego poderlas declarar con la boca para salvación. Pero eso va a venir de una conversación con Dios. Exponte a la presencia de Dios. Yo descubrí que cada que el Señor me hablaba, muchachos, cada que Él me hablaba por su Espíritu Santo, yo salía de mi habitación sin miedo. Hermano, es al instante, no hay ni siquiera que reprender. Usted no tiene que hacer nada, es algo natural. Muchas veces yo trataba de teóricamente comprender versos, y sí los comprendía en mi mente, pero veía que la esencia de ellos no estaba en mí. Pero cuando el Espíritu Santo venía y lo susurraba de una manera tan profunda, entendía versos de una manera sencilla, profunda, y sentía que el miedo huía a su presencia. Eso usted lo tiene que experimentar. Oh muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? De la mano del Seol los redimiré. Esa escritura es para usted. Así que, hermano, ¿qué le está agobiando hoy? ¿Es una enfermedad? La Biblia dice que por sus heridas fuimos sanados. ¿Qué te está agobiando? ¿Hay una crisis familiar? Tal vez es un espíritu por ahí que te está molestando, te está agobiando. ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes miedo? Creo que es una de las preguntas que nos susurra el Espíritu Santo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás temeroso? Ven y conversa conmigo. Muchos de ustedes, antes de buscar una consejería, y miren, yo sé que hay que buscar la consejería en muchos asuntos que a veces no son poco manejables, y eso está bien, pero ¿qué pasaría si usted fuera directamente donde Dios y tiene la oportunidad de hacerlo porque se abrió paso al lugar santísimo? ¿Podría Dios decirle algo diferente a lo que le dijo su médico? ¿Podría el Señor en el secreto decirle algo muy diferente a lo que le dijo su cónyuge? ¿Podría el Señor decir algo diferente a lo que le está diciendo al mundo, a sus sueños? Yo creo que sí. El Señor tiene la última palabra. Quiero terminar diciéndole que contra la iglesia las puertas de la muerte no van a prevalecer.
De ti depende si lo hace realidad o si no. Así que déjeme orar por usted y pedir al Padre que sea obrando en su vida de una manera especial, de una manera sobrenatural, y que usted pueda tener la vida que tanto le hace falta. Espíritu Santo, sopla. Sopla sobre los que me están viendo ahora por YouTube, por los que me están viendo ahora por Facebook. Sopla hoy sobre mí, Rúa, y sobre estos muchachos que están acá, Dios. Sopla sobre cada pensamiento de muerte. Sopla vida y libertad, Señor. Sobre cada ansiedad, sobre cada depresión. Absorbe ahora mismo, Padre, a través de tu Espíritu Santo, a través de la vida misma, Señor, cualquier clase de mal, cualquier obra del enemigo que no nos puede hacer daño, porque escrito está. Y te pido, Señor, que comiences a consumir cada pensamiento en ti, Señor. Cada dardo del fuego del maligno sea apagado, Señor. Y ahora mismo los que estamos acá podamos tener descanso en ti. Cada carga que hay sobre los hombros de ellos, que no se han podido deshacer, Dios, y que la cargan en los cultos, en las oraciones, en las canciones. Cada carga que la llevan constantemente ahí en sus mentes, Señor, sobre mí también. Yo pido que se caiga ahora por el poder de el nombre de Jesús, el nombre de Yahshua. Que se caiga ahora toda carga, todo diagnóstico, toda palabra sobre la cual tú dices, no, no será así sobre ti. Yo contigo voy a hacer esto, contigo voy a hacer esto, Señor. Hazles escuchar, Espíritu Santo, tu voz.Ínstalos para que vayan a sus cuartos a ver lo que Dios tiene que decir. Tal vez el pastor dijo algo. Tal vez un profeta les dijo algo. Tal vez el mundo susurró algo. Tal vez el enemigo, Señor, y sus demonios han susurrado. Tal vez sus mismos corazones les han engañado y los han acusado a ellos, Dios. Dales hambre para que vayan a escuchar la voz que prima sobre las demás voces. Y permite, Señor, que tu voz se alce por encima de cualquier voz de distracción. Y que puedan escucharte, Señor. Porque tú eres el único que habla vida donde hay muerte, Dios. Que habla sanidad donde hay enfermedad. Que habla alegría donde hay tristeza, Señor. Tú eres el único que a lo negro puede llamar blancos. Tú eres el único que en la oscuridad puede resplandecer. Tú eres el único que puedes consumir con el amor cualquier espíritu de muerte. Yo alzo a mi mano a ti, oh Señor, Rey de los ejércitos, Yahweh, Sebaot, y pido que escuches nuestra oración en este momento sobre cada una de las vidas y de las personas, sobre cada uno de nosotros, Dios, sobre nuestros familiares. Y que en el nombre de Yahshua, ríos de agua viva, Señor, comiencen a fluir en cada hogar y en cada corazón que me está viendo en esta hora, Señor, por el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Yahshua, amén. Que el Señor le bendiga de una manera especial. Recuerde, lo más seguro que tenemos no es la muerte, es el amor y la vida del Padre. Amén. Que el Señor te bendiga